Bienvenidos todos, estamos aquí para el segundo seminario del proyecto Didone que vamos a impartir entre José María Domínguez y yo. Como podéis leer en la portada, una de las claves de nuestro proyecto es la palabra emotions, mapping emotions in 18th century Italian opera. Nosotros somos musicólogos, pero tenemos que preocuparnos por las emociones. Y eso, pues eso nos mete en un terreno relativamente complicado, porque no tenemos preparación para ello. Pero lo que está claro es que la conexión entre las emociones y la música ha sido defendida por diversos autores. Traigo solo aquí 4 que son importantes. El Platón, que es bien conocido en la República, la cita también de Descartes de su primer tratado, el Compendium, Música y Compendium, donde dice que el fin de la música es complacer y mover nuestros afectos. Y al hilo de Descartes, hay muchos autores musicales, entre ellos destaca Matheson, que dice que lo mismo, que el fin de la música es estimular los afectos. Y luego citamos también a Metastasio, protagonista de nuestro proyecto, porque aunque no habla de música, habla de la importancia de las pasiones humanas para la vida. Tenéis ahí las citas. Entonces, lo que nos preguntamos es lo siguiente: si las emociones son tan importantes en nuestra investigación, ¿qué son las emociones? ¿Se pueden distinguir las emociones entre sí? ¿Cuántas emociones diferentes existen? ¿Y cuál es la relación de las diferentes emociones entre sí? Para que todos nos demos cuenta del reto que supone esto, voy a cambiar la palabra emociones por otras palabras que son más musicales, como por ejemplo, ¿qué son las tonalidades? Cualquiera podría contestar a esto, ¿verdad? ¿Se pueden distinguir las tonalidades entre sí? Etcétera, etcétera. O otro término técnico musical, ¿qué son los compases? ¿Se puede distinguir los compases entre sí? Claro, al comparar emociones con términos musicales, nos damos cuenta de que lo que dice aquí. Tenemos un problema, ¿verdad? En realidad no existe un consenso sobre la definición de las emociones. Uno de los tratados más importantes del que vamos a hablar bastante hoy es en Las pasiones del alma de Descartes, y luego cito ahí los 3 grandes modelos teóricos de la psicología moderna sobre las emociones, que son los de Ekman, Russell y Schaber y Parrot, de los cuales voy a traer a colación algunas ideas durante esta presentación. Pero lo importante es que no existe un consenso al definir las pasiones. Hay un cierto consenso, especialmente en estos autores, en que existen pasiones diferenciadas, emociones discretas, o sea que podemos distinguir amor de odio, pero no existe ningún consenso sobre cuáles son las emociones básicas. Y para ilustrarlo, voy a poner, bueno, antes esto, la cuestión que nos planteamos nosotros como investigadores es si las emociones son un componente semántico esencial en la música. ¿No deberíamos ser capaces de estudiarlas, analizarlas, categorizarlas y tabularlas como lo hacemos con la tonalidad, el ritmo, la armonía, la forma musical o la forma estrófica? ¿Cómo podemos hablar del significado y la función de un aria sin tener en cuenta su significado emocional? De hecho, es verdad que tenemos un problema. Y aquí, en esta tabla, podemos ver distintas opiniones o clasificaciones de las emociones básicas en diversos autores que van desde Aristóteles hasta 2 autores del siglo XX que ya he mencionado, Ekman y Parrot. Una de las cosas que queda claro es que solo hay una emoción que comparten los 6 autores, que es alegría. La mayoría comparten las emociones de amor y miedo, pero a partir de ahí va descendiendo el número de autores que incluyen esas emociones de las emociones básicas, y hay muchas que aparecen en Aristóteles, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino o en Ekman, que no aparecen en otros autores. Y esto ya supone un problema, pero el problema es más grave si nos fijamos que cada uno de ellos escribió en una lengua distinta. Aristóteles escribía en griego, San Agustín y Santo Tomás en latín, y sus términos para algunas pasiones no coinciden. Descartes en francés y los otros 2 autores en inglés. Y podríamos haber metido aquí a otros como Matheson, que escribe en alemán, o Spinoza, que escribe en latín, pero no los he incluido, simplemente para que veáis la complejidad del problema. Claro, no es lo mismo cupiditas que concupiscencia,
y desde luego es distinto del concepto de deseo en Descartes. Aquí represento en un word cloud las emociones básicas según su peso en la tabla anterior y los autores anteriores, y la siguiente amplío a las emociones que no son emociones básicas y amplío también el número de autores, incluyendo, por ejemplo, a Matheson y a Russell, y veis que la diversidad de términos relacionados con emociones es inmensa. Y vuelvo al tema que he dicho antes, que es que uno de los problemas que tenemos es la traducción de los términos. Como dicen los italianos, el traductor es un traidor. Aquí pongo, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos de las traducciones de las pasiones del alma de Descartes. Aquí, en esta tabla, tenéis la versión a la izquierda, los términos originales franceses, y a la derecha 4 traducciones diferentes en inglés, una de ellas contemporánea al Tratado de Descartes y las demás modernas. Podéis ver que, por ejemplo, la palabra bassesse está traducida de 4 maneras diferentes por cada uno de los autores. O la palabra horreur, que está traducido también de 4 maneras diferentes. Los otros términos hay ciertos puntos de coincidencia, por ejemplo, crainte, hay 2 que lo traducen como fear, pero son diferencias significativas dentro de una misma lengua. Aquí vemos lo mismo en castellano, he incluido también la traducción latina de 1650, y por ejemplo el término esteem de Descartes, Martínez lo traduce como aprecio y Oniandía como estima, mientras que el término faveur Martínez lo traduce como estima, lo cual nos crea un problema entre estas dos traducciones sobre que utilizan la misma palabra para 2 términos originales diferentes. Y lo mismo ocurre con las palabras joie, allégresse, que algunos traducen como alegría el primer ejemplo y otros traducen como alegría el segundo. Esto tiene que ver con los matices que los traductores interpretan que tiene la palabra en Descartes y la palabra, los matices que tiene en la lengua actual que ellos utilizan para traducir. En realidad el problema este no es un problema nuevo, está muy estudiado. Hay un artículo reciente de Jackson y otros autores del año pasado que habla de la colexificación de conceptos emocionales. Colexificación es cuando 2 palabras, 2 significados coinciden en la misma palabra. Por ejemplo, la palabra cielo en castellano se refiere tanto a heaven como a sky. Entonces, podríamos decir la palabra tiempo, que corresponde en inglés a weather, pero también a time. Entonces, en estos 2 gráficos sacados de Jackson se puede ver que las relaciones entre palabras, conceptos emocionales, por un lado, en un conjunto global de más de 2000 lenguas, y por otro lado, en las lenguas indoeuropeas. Y podéis ver que las conexiones, especialmente esas líneas gruesas del mismo color que unen algunos de los términos, que es cuando hay muchos casos de colexificación dentro de esas 2 palabras en el conjunto de, por ejemplo, de lenguas indoeuropeas. O sea que este problema es un problema estructural. Si es un problema que existe para expresar diversos términos, más para algo tan subjetivo como son las emociones. Entonces, es un problema que existe en diversas lenguas. Y ahora voy a poner un ejemplo, también sacado de Jackson. Las palabras good y bad existen en casi todos los lenguajes que ellos han estudiado y tienen un gran número de colexificaciones. O sea, son términos muy simples que entiende todo el mundo. Pero a medida que vamos bajando, por ejemplo, love, hate, happy and grief, que corresponde básicamente a las 4 de las pasiones básicas de Descartes, que volveremos a ellas enseguida, aparecen en un número elevado de lenguas. O sea que la intuición de Descartes coincide con esta exploración lingüística. Pero en cambio, otra de las pasiones de Descartes es desire, que aparece en un número muy reducido de lenguas. Aunque es verdad que el concepto de desir en Descartes no coincide con la acepción habitual de deseo como lust, como deseo carnal, que tiene la mayor parte de las lenguas. Entonces, vamos a profundizar un poquito precisamente en el concepto de las pasiones del alma de Descartes. Como sabéis, es un tratado publicado en París en 1649, poco antes de morir. Lo comenté en la sesión anterior, es resultado de una amplia correspondencia con Isabel de Bohemia y lo publicó coincidiendo con su marcha a Suecia al servicio de la reina Cristina. Sobre este tratado yo voy a poner algunas ideas claves, pero luego José María retomará algunas de ellas en su parte.
una de las más importantes, a la que más hace referencia un libro moderno que se titula El error de Descartes, de Antonio Damasio, es la separación nítida entre cuerpo y alma que tiene la filosofía de Descartes. Y luego su explicación de las pasiones es una explicación mecanicista. En primer lugar, es importante entender el concepto, el binomio acción-pasión. O sea, pasión es algo que experimenta el alma como consecuencia de una acción que percibe. Y esa acción puede ser desde algo que ve a través de los ojos, algo que percibe a través de los demás sentidos, o incluso una reflexión. O sea, cualquier pasión es como una moneda que tiene otra cara, que es la acción que la provoca. Entonces, es muy importante para entender en sesiones futuras la dinámica de los libretos de Metastasio, que están basadas en gran medida en este binomio. Luego, Descartes explica, esto lo mencioné el otro día, que la transmisión dentro del mecanismo del cuerpo se produce a través de algo que él llama los espíritus animales, que son los elementos más volátiles de la sangre, y que en realidad yo creo, o sea, aunque sea como concepto fisiológico, un error, sí es una intuición muy grande del sistema de comunicación que utiliza el cuerpo para transmitir mensajes, que son las sinapsis neuronales. O sea, que él entendió que había algo que se comunicaba de manera muy ágil, y esta es su metáfora, los espíritus animales. Y luego está como un elemento fundamental en su teoría la glándula pineal, que es un punto del cerebro que es donde reside el punto principal de conexión entre el cuerpo y el alma en los seres humanos. Y toda esa transmisión se produce a través de movimientos del corazón y de la sangre. La mayor parte, o una buena parte, el primer tercio prácticamente completo del tratado, en realidad lo que hace es explicar la fisiología del corazón y de la sangre, y cómo eso es lo que utiliza el cuerpo para influir en el alma a través de la glándula pineal y gracias a los espíritus animales, y producir las pasiones. Descartes clasifica las pasiones en 6 pasiones básicas y otra serie de pasiones derivadas. De las 6 pasiones básicas hay 2 que son autónomas, que no tienen contrarios. Una es la admiración y otra es el deseo. Y luego hay otras 4 que están en 2 polos, que son la alegría y la tristeza, el amor y el odio, que son precisamente las 4 que aparecían bastante altas en la tabla de Jackson que he presentado antes. Y las pasiones derivadas son de diversos tipos. O sea, en algunos casos, por ejemplo, el asombro no es más que un exceso de admiración. O sea, que el asombro es admiración, pero no es una admiración normal, sino un exceso. Hay algunas pasiones que son combinaciones de varias pasiones. Por ejemplo, la esperanza es una combinación de gozo, de alegría, más deseo, mientras que la envidia es una combinación de tristeza y odio. Voy a volver a esto en un momentito, porque ahora, y ahí tenéis otros ejemplos de la ira o de los celos. Lo que quiero ahora es explicar un poquito más de la estructura de las pasiones de Descartes. Aquí tendríamos las 6 pasiones básicas: la admiración, el deseo, el amor, el odio, la alegría y la tristeza. Y luego las pasiones derivadas, que están vinculadas, en primer lugar, a una pasión principal. Por ejemplo, todas estas pasiones que vemos aquí son distintas formas de admiración, en función de parámetros que tienen que ver con qué objeto tiene esa admiración, si esa admiración va mezclada con otra pasión diferente, o si esa admiración se refiere a algo presente o algo futuro. En especial el deseo. Es muy importante entender que el deseo en Descartes es una pasión que mira hacia el futuro. O sea, que lo que hace es generar emociones de algo que va a venir. Es una pasión que anticipa cosas que van a venir. Por ejemplo, la curiosidad es el deseo del conocimiento, y la esperanza es el deseo de que algo que va a pasar va a ser bueno para ti, mientras que la desesperación es una pasión que es lo contrario, que es saber que lo que va a ocurrir en el futuro, o creer, es algo que va a ser muy negativo. Entonces, como podéis ver, una parte muy importante de las pasiones de Descartes están relacionadas o derivan fundamentalmente del deseo. En cambio, otras pasiones que él menciona tienen relativamente pocas pasiones derivadas,
pero sí tienen evidentemente conexión con las otras que hemos visto. Ahora al final veremos. Por ejemplo, la alegría tiene un número reducido o la tristeza pues tiene también un número comparativamente más bajo de pasiones. Igual el amor, por ejemplo, el amor es muy interesante cuando él explica que de afecto, amistad y amor tiene que ver con cómo valoramos el objeto de nuestro amor. Cuando el objeto de nuestro amor lo consideramos inferior a nosotros, sentimos afecto a ese objeto, a esa persona. Cuando lo sentimos igual a nosotros, lo consideramos amistad. Y cuando lo consideramos superior a nosotros, lo consideramos devoción. Por eso la devoción es amar algo que es superior a nosotros. Por ejemplo, en el sistema cartesiano, el amor a Dios es amar a alguien que es superior a nosotros y por eso lo clasifica como devoción. Veréis aquí que no aparece de una manera clara el amor en el sentido habitual de la palabra en nuestro lenguaje. Enseguida voy a explicar por qué. Aquí tenemos de nuevo las pasiones y aquí vemos la tabla completa de todas las pasiones con sus conexiones. Podéis ver que por un lado están las conexiones que ya habíamos visto antes de admiración, pero por otro lado algunas pasiones tienen conexiones adicionales. Por ejemplo, lo que yo llamaba aquí el amor erótico, que no es algo que aparezca directamente en Descartes con esa expresión, pero que le he puesto esa etiqueta porque si no, no se entiende, es una forma de deseo hacia algo que genera agrado. O sea, el amor, en el sentido normal de la palabra amor, que no sea el amor filial, es una forma de deseo hacia algo que genera agrado. Y en cambio, pues los celos es una combinación de deseo combinado con estima y con miedo. Por eso podéis ver que tiene una flecha hacia estima y otra hacia miedo. Y la ira es una forma de odio, pero que está combinada con el deseo y también con el amor, paradójicamente. Y así, entonces el sistema, aquí no he hecho más que representar algunas de las relaciones, el sistema cartesiano es muy complejo y además no está completamente explicitado del todo, o sea que hay algunos casos en los que hay que deducir más bien por ejemplo, él no dice claramente que el miedo sea una combinación de miedo y de tristeza, pero por la manera de redactar se concluye que el miedo es una forma de deseo relacionada con la tristeza. Curiosamente, traigo ahora como conclusión de mi parte unas imágenes que relacionan el sistema de Descartes con algunos de los sistemas actuales que he mencionado antes. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema de emociones prototípicas de Schaber y Parrot, que es un sistema en árbol que tiene 6 pasiones básicas, de las cuales 4 coinciden, 5 quizás. El amor, la ira no es lo mismo que el odio, la alegría, la tristeza, y luego la sorpresa, que sería una forma de admiración, ¿no? Y luego el miedo lo considera pasión primaria, y luego habría una serie de pasiones secundarias, que son los finales de esta rama, y luego pasiones terciarias, que serían todas las que aparecen en columna en esta representación. O sea que el sistema de Schaber y Parrot tiene ciertas coincidencias con el sistema de Descartes, aunque luego los términos, a medida que bajamos en el árbol, se diferencian cada vez más. Hay otra idea que aparece descrita en el libro de Baroque Music de John Walter Hill, esta tabla procede de ahí, cuando está hablando de la teoría de la doctrina de los afectos, que es una doctrina que predomina en el pensamiento que relaciona música y emociones en el siglo XVIII, y que aquí él ha sacado 2 conceptos que aparecen descritos en Descartes por un lado, pero también en Matheson como teórico musical, de polaridad, o sea, que algunas emociones se podrían representar mediante la polaridad de actividad o inactividad, expansión o contracción por un lado, y placer o dolor, que es lo que llaman la valencia los teóricos modernos. Y claro, si miramos esto, aquí podríamos ubicar las pasiones principales. La alegría sería una combinación de placer y expansión, mientras que el amor sería una combinación de placer y inactividad. Y en cambio el odio sería expansión y dolor, y la tristeza sería inactividad y dolor. Esto coincide en gran medida con uno de los grandes modelos teóricos de la psicología, que es el modelo circumplejo desarrollado por Russell, que curiosamente Russell se basa para desarrollar este modelo en el análisis de las expresiones faciales, que él hace un estudio muy extenso de las expresiones faciales y concluye que hay una serie
pasiones básicas, no, perdón, este es el Ekman el que lo hace, se me ha ido me he confundido. Entonces, él construye esta tabla, este esquema que tiene actividad e inactividad, utiliza otros términos pero coincide, y placer y dolor solo que los tienen los polos opuestos. Si os fijáis, el dolor aquí aparece a la izquierda, el placer a la derecha, y él en su tabla lo pone al revés. Y en el segundo esquema aparece una serie de 28 pasiones distribuidas circularmente alrededor de estos dos ejes. Este es uno de los modelos dominantes en el pensamiento de psicología actual para describir las pasiones. Y claro, si volvemos al modelo, al esquema que había representado Hill, pero cambiando los ejes, tendríamos la representación de las pasiones, 4 de las pasiones principales de Descartes representadas en este esquema también. Aquí paso el testigo a mi compañero José María, que va a continuar con la discusión de Descartes y sobre todo contextualizarlo en relación con el pensamiento italiano y con Metastasio de manera específica. Pues muchas gracias, Álvaro. En mi parte, yo lo que quiero explicar es, primero, el contexto filosófico en el que se inserta el tratado, qué sentido tiene dentro de la filosofía general de Descartes, y en segundo lugar, cuál fue la repercusión de la teoría de las pasiones a través de Descartes en el entorno cultural en el que se formó Metastasio. ¿Podemos pasar, Álvaro? Bien, el proyecto filosófico de Descartes es construir un sistema filosófico que permita fundamentar ontológicamente, es decir, dar fundamento ontológico en todo aquello que tiene que ver con el estudio del ser en tanto que ser, que es lo que la rama de la filosofía que se llama ontología, fundamentar, digo, ontológicamente el mundo físico y matemático de Kepler, de Copérnico y de Galileo, estos estudiosos de la física que habían provocado la crisis del máximo sistema tolemaico que durante siglos había sido la base de todas las certezas de la tradición cultural occidente, ¿no? Y ellos cambian esas explicaciones que venían de Aristóteles y de Ptolomeo, como digo, por un mundo lleno de movimientos, de gravitaciones, de las que habla Newton, por ejemplo, de mecánicas, de cuerpos que chocan entre sí, de cosas, de objetos que se mueven y que chocan entre sí, ¿no? Y para conseguir esa fundamentación ontológica de la física moderna, Descartes lo que hace es diferenciar entre res cogitans y res extensa, es lo que se denomina el dualismo, ¿no? La diferencia entre la materia y el pensamiento, entre alma y cuerpo, o si lo queremos decir en términos actuales, entre software y hardware. El ordenador es una máquina cartesiana, ¿no? Tiene una parte física y una parte también operativa, que sería como el alma o el pensamiento, el software. Y esto es lo que, insisto, se denomina dualismo. Esa dualidad se ve en el tratado y de la misma manera que el tratado, de la misma manera que para entender el movimiento de los planetas y de los cuerpos hay que conocer las leyes de Newton, el tratado de Descartes lo que nos ayuda es a comprender el funcionamiento mecanicista de las pasiones en estos términos. Y lo que vemos en esta diapositiva es que este vocabulario, este modo de pensar en la realidad se ve también en las cartas de Metastasio, en su propio vocabulario. Ahí tenemos, por ejemplo, una carta a Mariana Bulgarelli Benti de 1733, donde le dice: yo estoy en un abismo de dudas, como una especie de reflexión de ese método cartesiano de dudar de todo y de llegar solo a una certeza, la certeza de que pensamos. Todo lo demás no es cierto, ¿no? La primera certeza es el cogito. Y en 1736 le escribe a su hermano Metastasio: mi vicio natural es la duda. Y también se ve la cuestión del dualismo en la famosa carta a Saverio Mattei de 1766, en la que evoca a su maestro Gregorio Caloprese. Le dice: parece que todavía le estoy viendo a Caloprese afanado en convencerme de que su perrito era en realidad un reloj, una máquina. Esta es una idea que también está flotando en el entorno cultural de Metastasio a principios del 18, donde se forma él, la de los animales y las máquinas, es el interés por su funcionamiento. Y al hermano en 1736 le dice: ¿cuánto puede la máquina sobre el espíritu? Literalmente, ¿no? Es una afirmación totalmente cartesiana. ¿Pasamos? Bien, he elegido un fragmento de la enciclopedia de la voz cartesianismo que editó, de la que se encargó el abad Jean Pestre, donde se explica el funcionamiento de Descartes de una manera muy clara y lo relaciona con esa cuestión del dualismo, y me permito leerlo.
Para deducir bien todas las pasiones y para desarrollar los movimientos de la sangre que acompañan a cada pasión, era necesario, para Descartes, decir algo sobre el animal, sobre la máquina. Y así quiso él empezar por esta cuestión, explicando la composición de toda la máquina del cuerpo humano, que es la primera parte del tratado. Hizo ver cómo todos los movimientos de nuestros miembros, que no dependen del pensamiento, pueden realizarse sin que nuestra alma contribuya a ellos, por la sola fuerza de los espíritus animales y la disposición de los miembros, de modo que al principio solo nos hace considerar, Descartes al principio del tratado, solo nos hace considerar nuestro cuerpo como una máquina hecha por la mano del más sabio de todos los trabajadores, cuyos movimientos se asemejan a los de un reloj o un autómata, siendo realizados únicamente por la fuerza de su resorte o por la forma y disposición de sus ruedas. Después de haber explicado lo que pertenece al cuerpo, según esta idea del dualismo, Descartes nos hace concluir fácilmente que no hay nada en nosotros que pertenezca a nuestra alma más que nuestros pensamientos, entre los cuales las pasiones son aquellas que más la agitan. Y que uno de los principales deberes de la filosofía es que aprendamos a conocer bien la naturaleza de nuestras pasiones, a moderarlas y a convertirnos en maestros de las mismas. Que de nuevo esta es una idea que vamos a ver cómo recurre en este milieu, en este entorno cultural de Metastasio. Tan importante, uno de los motivos de la importancia del tratado de Descartes, explica la profesora Pina Totaro, una estudiosa de la filosofía y del léxico italiana. Ella explica que la importancia del tratado es que radica en que rompe el vínculo tradicional entre alma y cuerpo, la manera tradicional de explicar la unión entre alma y cuerpo. De tal manera que la pasión deja de ser una disposición propia de la persona o connatural a ella y se convierte en un signo en sí mismo, un síntoma de una afección de naturaleza compleja. Y esto es muy importante también para el teatro, si pensamos que el teatro se hace mediante gestos, ¿no? Mediante signos. De tal manera que todo este pensamiento tiene una gran repercusión en la fisionómica, en el estudio del carácter, de la personalidad a través de los rasgos fisionómicos. Y un ejemplo de esto es el pintor Charles Le Brun, un pintor francés del siglo XVII. Álvaro, ¿podemos pasar la diapositiva, por favor? Que publicó esta conferencia en 1698 y que es autor de cuadros como La matanza de los inocentes, que vemos aquí, caracterizada por ese niño que está desangrándose en primer plano, ¿no? Es una gran violencia, un cuadro de gran violencia. Y que mediante dibujos Le Brun estudió los efectos de las pasiones en la expresividad. Si veis esta página, ahí se habla de la expresión, ¿no? Como centro de su investigación. La siguiente nos dice que es verdad que la mayor parte de las pasiones del alma producen acciones corporales, ¿no? Según este mecanismo que nos ha explicado antes Álvaro. Así analizó mediante bocetos, como los que podemos ver, cada una de esas pasiones para luego publicarlas en el libro ya como dibujos, este libro de 1698. Y vemos la tranquilidad, la sorpresa y la admiración, estas dos de aquí, el horror, siguiente. Y aprovecho esta imagen para subrayar la importancia que tiene el entrecejo, el ceño, ¿no? Que vendría a ser para Le Brun lo mismo que la glándula pineal en el sistema cartesiano, el punto de contacto entre el alma y el cuerpo. Y a este respecto Álvaro quería comentar algo. Sí, precisamente uno de los teóricos de psicología moderna que he mencionado, Ekman, su área que es el que ha desarrollado la Basic Emotion Theory, es una teoría de las emociones básicas. Para hacerlo se ha basado precisamente en el estudio de la expresión facial en distintas culturas, comparando para tratar de identificar aquellas expresiones que son comunes a todas las culturas. O sea que, y además precisamente dice que el punto principal de expresión es el entrecejo. Bien, también lo vemos, por ejemplo, en el horror y el miedo, en la siguiente, o el odio, ¿no? Porque ahí es donde se concentra la máxima contracción posible de los músculos de la cara. En el odio y la cólera también sé esto. Y de esta manera volvemos al eje cartesiano planteado por Hill, donde podemos clasificar visualmente las pasiones siguiendo este esquema de Le Brun, o estas imágenes de Le Brun, ¿no? Que es muy visual.
Bien, pues la fortuna de estos dibujos fue tan grande que durante el siglo XVIII se republicaron y se retomaron, como ilustra esta edición de Londres en 1785, donde vuelven a aparecer las mismas expresiones un siglo después de las que había pintado Le Brun, había publicado. ¿Podemos ver la siguiente, Álvaro? Ahí está, es la expresión del odio, ¿no? Y paso así a la recepción del tratado en el entorno cultural de Metastasio. Está Nápoles y Roma del primer cuarto del siglo XVIII. Metastasio nace en Roma en 1698, nace enfrente del Palacio de la Cancillería, donde habitaba el cardenal Ottoboni, que estaba protegiendo a Corelli. Nace ahí, en ese lugar, en ese preciso lugar de Roma, ¿no? Y lo que quiero es ilustrar cómo estas ideas del tratado pueden verse en textos muy cercanos a Metastasio y escritos por sus mentores, por sus maestros. Aquí vemos la traducción napolitana del tratado de finales del siglo XVII, ha sido publicada por Fabrizio Lo Monaco en edición crítica recientemente, justo en 2020. Y en la siguiente diapositiva vemos el título que da la traducción, esta traducción contemporánea a este entorno cultural del que estamos hablando. Y ellos hablan de filosofía moral, ¿no? No lo traducen como tratado de las pasiones del alma, sino filosofía moral, por esa idea de que este tratado nos ayuda a saber cómo comportarnos, cómo dominar nuestro cuerpo y nuestras pasiones. Y todo hemos titulado esta diapositiva la tradición investigante porque todos estos mentores de Metastasio tienen que ver con la academia del investigante, una tradición muy napolitana, muy concentrada en Nápoles, de intelectuales, eruditos que se interesaban por practicar, podemos decir hoy en día, aquellas investigaciones, aquellos temas por los que se interesaban, no quedarse solo en meras elucubraciones teóricas o meras retóricas, sino llevarlos a la práctica. Y a esta tradición, por ejemplo, pertenecía Tommaso Donzelli, que fue el médico al que llamó Carlos II, al que hizo venir Carlos II desde Nápoles para que le curara, y fue el médico que le asistió en sus últimos días en 1700 y le hizo venir expresamente de Nápoles porque conocían su pericia, era famosa, y vino como había venido antes el pintor Giordano o el cantante Mateuccio, ¿no? Ese momento de efervescencia de la Nápoles de finales del siglo XVII. Es de lo que estamos hablando. Y hemos puesto este libreto de Niccolò Giubo, un libretista que tradujo en otra versión distinta a la que hemos visto antes, también el Tratado de las Pasiones en los años 20, en un manuscrito que está en la Casanatense, en la Biblioteca Casanatense, y que aquí lo vemos como libretista de una ópera puesta en música por Pórpora en 1708 en Nápoles, dedicada a Carlos III, el archiduque, y al cardenal Vincenzo Grimani. Pues ya digo, este abate libretista Niccolò Giubo también se hace eco de la fuerza del Tratado de las Pasiones. Pero los dos personajes que están más cercanos a Metastasio y que se concentran en la siguiente publicación, Álvaro, pasamos. En este libro, estas rimas del Monseñor Giovanni de la Casa, que era un poeta del siglo XVI, aquí en estas rimas comentadas que se publicaron en Nápoles en 1694 confluyen las dos personalidades fundamentales en la formación de Metastasio, que son Gianvincenzo Gravina, siguiente diapositiva. No escribe él, pero sí su hermano Francesco Antonio Gravina, este prefacio dirigido a los lectores donde habla de Descartes también y del cartesianismo. Y Gregorio Calopreses, el otro personaje al que luego llegaré. Gianvincenzo Gravina fue uno de los fundadores de la Academia de la Arcadia en 1690 en Roma, recogiendo el testigo de la reina Cristina de Suecia, a la que antes también mencionábamos como una de las protectoras de Descartes. Y Gianvincenzo Gravina fue el autor de las leyes de la Arcadia que vemos aquí esculpidas en mármol y colgadas en el Bosco Parrasio en Roma. Me detengo brevemente en Gravina para señalar que fue uno de esos prohombres de la reforma literaria de la Arcadia basada en el antibarroquismo o antimarinismo, y una vuelta al petrarquismo, de ahí el interés por las rimas de la Casa, que era un poeta petrarquista. Y Gravina fue quien inoculó a Metastasio el amor por la Grecia clásica. De hecho, fue él quien cambió el nombre de Pietro Trapasi, lo cambió
a esa palabra más griega, de sabor griego, que es metastasio. El sobrenombre que le dio se lo puso su profesor y su maestro Gian Vincenzo Gravina. Era un experto en leyes, en derecho. Hay varias poesías del joven Metastasio dedicadas precisamente a la importancia de las leyes, y también estaba muy relacionado con esa utilidad civil de la poesía que para los napolitanos era fundamental, relacionar toda esta reflexión con la práctica civil. Y bien, el otro gran personaje es Gregorio Caloprese, al que vemos aquí de nuevo en este mismo libro de 1694 del que hablaba antes, en este comentario que va haciendo de cada uno de los sonetos de Monseñor Giovanni de la Casa. Y aquí vemos el grabado de Caloprese, que fue quien acogió a un adolescente, a un Metastasio adolescente en Calabria, en Escalea, y que estaba muy cercano a esa tradición investigante napolitana, muy interesado por los temas de medicina, por ese funcionamiento del cuerpo, y de ahí el eco, la importancia del eco del Tratado de Descartes, que, repito, el primer tercio del tratado es una explicación del funcionamiento del cuerpo, ¿no? De ahí que estos napolitanos investigantes se interesaran tanto por ello. Y en esta exposición y estos comentarios, explicaciones de las rimas de la casa, se ve el vocabulario de Descartes, se habla de movimiento de la sangre, de los espíritus, siguiente diapositiva, de los espíritus, de la fantasía, del movimiento, etcétera, siempre en esa clave cartesiana, ¿no? Otro ejemplo de recepción cartesiana en este entorno napolitano lo vemos en esta libro de Luca Antonio Porcio, publicado en 1711, pero con textos anteriores, desde 1708. Hay una carta, seguimos Álvaro, de una carta dirigida a Carlo Pacheco Carafa, fechada en 1708, donde se habla, siguiente diapositiva, también de cómo los sonidos se dibujan en los oídos, de la misma manera que podemos ver cómo el plectro o el dedo imprimen con su movimiento los temblores en una cuerda, en el clave o en una cítara, en una guitarra, ¿no? Y de nuevo, si hojeamos este libro de un personaje perteneciente a ese círculo de los investigantes y de los mentores de Metastasio, encontramos continuamente estas referencias a la terminología cartesiana. Y por último, el último ejemplo es este tratado médico de Luca Antonio Tocci, publicado en Venecia, pero si os fijáis en la tercera línea, cómo resalta el origen napolitano del personaje, ¿no? Y de nuevo aquí también se ve ese vocabulario. Tocci polemiza con Descartes, ¿no? Criticando la cuestión de la glándula pineal, me parece que está en la siguiente diapositiva, aquí, que es el punto débil del tratado de Descartes, ¿no? De toda la hipótesis cartesiana de funcionamiento de las pasiones. De tal manera que podemos concluir que la teoría de las pasiones, en su declinación cartesiana, forma parte de las convenciones culturales tanto de libretistas como de compositores, y de ahí los textos que os había mandado y que había seleccionado y que algunos de vosotros habéis leído. Están a disposición del resto de asistentes si los quieren, una selección de textos de libretistas como Perti, como el propio Yuvo, y de compositores, Alessandro Scarlatti, de Jommelli, donde se habla de la expresión de las pasiones precisamente en la ópera italiana. Y termino bueno, aquí vemos un libreto publicado en Roma en 1700, donde encontramos esa idea de si quieres, por último, vivir feliz, vive libre de los afectos, libérate de los afectos, y la manera de liberarte de los afectos es conocerlos de acuerdo con, entre otros, Descartes. Otro ejemplo más, y ahora sí que termino. Bueno, yendo a los propios textos de Metastasio, donde de nuevo se ve esta presencia de ese vocabulario, esa forma de pensar en la expresión de las pasiones, ¿no? Veis los afectos, las memorias horribles, los temblores que estaban en los textos que hemos visto antes, o los movimientos de la sangre, el moti del sangue, el movimiento de la sangre, ¿no? Como el movimiento al final, casi como Galileo explica los efectos y las pasiones en el alma.
Y ahora sí que termino con un ejemplo del acto 2, escena 11 del Artaserse de Metastasio. Explico brevemente la situación para que entendamos la imagen que vemos aquí, sacada de la edición Herisant, 1783, París, donde Artabano ha mandado asesinar a Circe y ha hecho caer la culpa sobre su hijo Arbace, que es este personaje que vemos de pie a la derecha, interpretado en el estreno por Farinelli, con la intención de elevarle al trono tras una conjura. O sea, Artabano, que es el rey que vemos a la izquierda, ha mandado asesinar a Circe y ha hecho caer la culpa sobre su hijo Arbace con la intención de elevarle al trono tras una conjura. Perdón, al que vemos en el trono es Artaserse, no es Artabano. Artabano es el que está abajo a la izquierda, sentado. Artaserse, sin saber la verdad, inesperadamente nombra al propio Artabano, es decir, al malo, al que ha maquinado toda la conjura, le nombra, y que es el padre del reo, del condenado, le nombra juez de su propio hijo. Y la reacción de Arbace, del condenado, que conoce la verdadera identidad del asesino, el propio Artabano, es de horror y de incredulidad. Y el diálogo entre los dos, que representa esta escena, se desarrolla en clave cartesiana y lebruniana, si queremos. Dice el diálogo: de verte en este punto, oh padre, me horrorizo, y contemplando quién eres tú y quién soy yo, ¿cómo en tu pecho cupo aceptar el cargo de juez mío? ¿Cómo puedes estar tan sereno? De nuevo, pensad en la idea de la expresión, de los gestos, de la facialidad. ¿Cómo puedes estar tan sereno, intrépido semblante, y no te sientes despedazar el alma? Y Artabano le responde: los internos movimientos que el alma experimenta no son de tu inspección. A ti no te interesa lo que yo estoy pensando por dentro, lo que viene a decirle, ¿no? Ni qué comercio tiene la inteligencia con el rostro. O sea, ahí está de nuevo la propia la teoría de las pasiones, ¿no? Representada, moviendo la acción. El resultado del juicio justo en esta escena es que el padre acaba condenando al hijo a muerte. Yo condeno a mi hijo Arbace muera, que es la frase que vemos abajo. Y esto es lo que se representa aquí. Bien, pues la gestualidad, con estas manos ligeramente desproporcionadas, casi como ampliadas artificialmente, es ya muy elocuente, ¿no? Y nos dice algo de la teatralidad de la época, pero si exploramos la expresión de los rostros nos percatamos de su carácter cartesiano. Expresiones que siguen en la estela de la obra de Le Brun, tanto en la forma o el estilo como en el contenido expresivo, y si lo vemos en las siguientes diapositivas se entiende mejor lo que estoy tratando de ver, ¿no? Aquí vemos la evocación del gesto del amor simple, o del amor sencillo, y en las siguientes el abatimiento, la tristeza, perdón, en Semira, que es la amada de Artabano, y el abatimiento, ¿no? Hay algo de analogía. Y bien, concluyo simplemente con una idea a modo de conclusión, y aprovechando que tenemos al profesor Bianconi, creo, entre nosotros, y no en presencia, seguro que en espíritu. Acabamos con una de sus brillantes observaciones sobre las áreas en las que estáis trabajando los miembros del equipo, las que estáis copiando, ¿no? Él dice que en un artículo precioso que se llama La forma musical como escuela de los sentimientos, dice que las áreas parecen todas iguales, aparentemente son todas iguales, este manido da capo, pero son todas exactamente diferentes en su contenido. Cada una expresa una emoción concreta, la que corresponde a ese lugar y a esa acción. Y son a la vez como pequeñas cápsulas del tiempo que, gracias a la forma musical, constituyen un museo de los sentimientos. Podemos emocionarnos como se emocionaban los espectadores de las óperas de Metastasio. Escuchándolas, sintiéndolas hoy, entendemos mejor cómo se escuchaban, cómo se sentían en el siglo XVIII el amor, el odio, la tristeza o la alegría. Y bueno, hasta aquí mi parte de la exposición. Muchas gracias por la atención. Bueno, en realidad tu parte, y concluimos la exposición de este tema para todos. Quiero dar gracias a todos por vuestra atención y por haber seguido hasta aquí, por haber venido hoy, y como hemos hecho lo posible para no ocupar toda la hora, si queréis lo que podemos hacer ahora es dejar unos minutos por si alguien quiere comentar, alguno de nuestros invitados, alguien quiere hacer alguna pregunta. Lo que voy a hacer es suspender aquí la grabación ya. De acuerdo. Y continuamos, quito la proyección. Y bueno, aquí tenéis proyectado en pantalla
el equipo de Didone, que lo habéis visto, que está el equipo técnico y todos los investigadores. Pues muchas gracias y ahora